mente y empiezo a crear algo nuevo. Esto es creatividad. ¿Adivinen qué? El otro día estaba viendo fotos mías de bebé con mi mamá y me reí tanto porque mis fotos tenía todo mi cuerpo embarrado de pintura. Desde ese momento comencé a explorar formas para desarrollar mi creatividad. ¿Y por qué dibujar? Porque es una de las cosas más fáciles de hacer. Lo único que se ocupa es abrir la mente y comenzar a crear algo nuevo. ¿Saben cómo conocemos acerca de nuestros antiguos egipcios o antepasados? Bueno, con dibujos que ellos hacían como los jeroglíficos, donde nos enseñaban su forma de vivir y lo que pasaba. Y así muchísimas otras culturas nos han contado su historia. Yo también cuento mi propia historia cuando dibujo. Empiezo a hacer formas y siento como que mi mente es una computadora llena de ideas y no sé cuál escoger. Otras veces intento usar algo como inspiración y crear otra cosa o dibujo. Algunas veces intento usar una línea o una mancha y trato de dibujar desde eso. Yo tengo un juego que tiene unas cartas con cosas dibujadas. Uno coge una tarjeta y hace un dibujo a partir de eso. Un día yo cogí una tarjeta que era un montón de lápices parados y dibujé a un muchacho en la peluquería cortándose el pelo. Un dato curioso es que la NASA ocupaba contratar a personas lo suficientemente creativas para poder resolver conflictos o problemas rápidamente. Por eso contrataron a un científico llamado George Land. Él le hizo una prueba de creatividad a varios adultos, pero la mayoría no pasó la prueba. Le hicieron la misma prueba a niños de 4 a 5 años y fueron viendo que la mayoría pasó la prueba. El 98% de los niños, para ser exacta. Le fueron haciendo la misma prueba a los mismos niños cada 5 años y fueron viendo que cada vez menos pasaban la prueba. Esto lo que significa, o lo que yo creo, es que nacemos con esa creatividad, pero la vamos perdiendo con el tiempo. Yo quería comprobar si esto se veía a través del dibujo. Y como dijo Picasso, todos los niños nacen siendo artistas. Lo difícil es seguir siendo artista cuando crecemos. Yo quería comprobar si esto se veía a través del dibujo. Entonces, le pedí a varias personas de diferentes edades que dibujaran una casa. Ahora, quiero que todos ustedes cierren sus ojos y dibujen una casa en su mente. ¿Listos? Bueno, ahí le doy un poquito más de tiempo. Ahora sí, ¿listos? Bueno, al final conseguí dibujos de personas de 2 a 85 años. Lo que me di cuenta con esta muestra fue que la mayoría de los adultos dibujaron un triángulo con un rectángulo abajo, una chimenea y un árbol a la par. Ahora, ¿las casas que dibujaron en su mente se parecían a estas? Ok, ahí veo como uno sí y uno no. Ok, ahora, me pregunto por qué, si casi ninguno de nosotros vivimos en casas como esas, algunos adultos las dibujarán de esa manera, y tal vez niños. Bueno, ahora, lo último. Yo les he dado ejemplos e ideas de maneras de dibujar y desarrollar su creatividad, pero tengo una duda. ¿Para qué ocupamos usar la creatividad? Como dijo Ken Robinson, porque es tan importante como aprender a leer y a escribir. Yo estoy de acuerdo con él, ya que también la necesitamos para resolver muchísimas otras cosas más, como por ejemplo matemáticas. La creatividad uno la puede solucionar por muchas cosas, en una de esas problemas o situaciones. Ahora, les voy a tener una pregunta para terminar. Yo utilizo el dibujo para desarrollar mi creatividad. ¿Y ustedes? Gracias.